¿Se ve bien la pantalla desde ahí? Sí, doctor. Vale, gracias. Bueno, pues buenas tardes, les decía. De esta forma le damos la bienvenida a una nueva asignatura que van a recibir ustedes en su cuarto año, en el octavo semestre de su carrera de medicina. La asignatura es oftalmología. Y bueno, de esta forma nos estamos presentando. Mi nombre es Rafael Castellanos Calviño, soy oftalmólogo, especialista en neurooftalmología y en medicina familiar. Y bueno, soy quien le va a impartir la asignatura de oftalmología, como les decía. ¿Me escuchan, por favor? ¿Todo bien? Bueno, pues observando esa imagen que tenemos en pantalla, con pinceladas gruesas y expresivas y una paleta de colores limitadas, esta artista de Islas Maldivas pinta una serie de colores en forma de ojos, cada uno con sus propias características y cada uno va a transmitir una historia diferente, historias verdaderamente fascinantes. A través de estas imágenes y a través de los ojos de las personas pueden contarse toda una historia de cada uno de los individuos, de dónde es, los sentimientos en los cuales aloja, las diferentes etapas de su vida por las cuales puede estar atravesando, las cosas por lo que ha pasado en los últimos tiempos, en momentos recientes, así como también puede ser que no transmita nada en absoluto en dependencia de las características de la mirada de la persona. Creo que los ojos son lo más sincero de una persona y quiero crear el arte más sincero Ecco, de che una persona. seggi Así, la lista eh, come io la descargo. su obra de arte, esta artista llamada Madha Mohamed, como les decía, de Islas Maldivas. Bueno, en el ya entrando particularmente a la asignatura de oftalmología tiene una carga horaria total de 36 horas lectivas, con una frecuencia semanal, donde nos vamos a ver 2 horas cada semana, los martes siempre a esta hora. Va a tener 18 sesiones planificadas con 20 unidades de aprendizaje. De forma general, el objetivo de nuestra asignatura va a ser conocer la anatomía y fisiología del órgano de la visión para poder de esta forma favorecer el abordaje integral de las enfermedades oftalmológicas más frecuentes en la práctica médica. En el día de hoy particularmente vamos a recordar algunas de los detalles anatómicos de la órbita y del globo ocular. Decía recordar, puesto que esto es materia que ya ustedes han vencido en asignaturas anteriores, como es el caso de la asignatura de anatomía, de fisiología y demás. Todo esto lo pueden encontrar en su texto básico de Canqui, la de oftalmología clínica, la séptima edición del año 2002. Y también, bueno, pueden tener como literatura complementaria el texto básico de oftalmología clínica de Bowen, que también lo pueden encontrar de forma digital. Bueno, el término oftalmología proviene de dos vocablos griegos, específicamente oftalmos, que significa ojo, que se refiere al ojo como tal, y logos, que no es más que lo referido al tratado. Por lo tanto, la oftalmología es la rama de la medicina que se va a encargar del tratamiento, del estudio
del órgano de la visión y de todas aquellas enfermedades que en un momento determinado lo afecten, así como también algunas enfermedades sistémicas que pueden llegar a afectar en un momento determinado el órgano de la visión. También vamos a través del estudio de esta materia, pues vamos a poder diagnosticar una serie de enfermedades sistémicas que van a provocar un daño en las diferentes estructuras del globo ocular, fundamentalmente en el nervio óptico y en la retina, y que a través del examen de este órgano vamos a poder llegar a dar un diagnóstico de una enfermedad sistémica determinada, así como también vamos a poder dar una posible evolución, un posible estadio evolutivo de esa enfermedad sistémica como tal. Recordando desde el punto de vista anatómico, la cavidad orbitaria se encuentra alojada en la parte anterior de la cavidad craneal. Cavidad orbitaria que es una cavidad par que está formada por un número determinado de huesos, específicamente 7 huesos que tienen forma, porque es un órgano par, tienen forma de pirámide invertida con su base anterior, y específicamente las órbitas van a estar formadas por los huesos frontales, o sea, por una parte de los huesos frontales, de los huesos parietales, cigomáticos, maxilares, etmoidales, esfenoidales y lágrimas. Aquí tenemos una imagen de color donde va a estar delimitado todos y cada uno de los huesecillos que van a conformar la cavidad orbitaria y donde se puede ver eh, algunos de los orificios naturales que tiene la cavidad orbitaria. O sea, aquí, por ejemplo, estaría el agujero óptico por donde se va a comunicar la cavidad orbitaria con la cavidad craneal, y etcétera. Ahorita vamos a ver en detalles todos y cada uno de estos puntos anatómicos característicos de la órbita. Aquí vamos a poder observar las 4 paredes en que se subdivide la cavidad orbitaria. Tiene una pared superior, una pared inferior, una pared lateral o externa y una pared medial o interna. En el caso de la pared superior, va a estar formada por 2 huesos fundamentalmente: el ala menor del esfenoides y la cara orbitaria del hueso frontal. En el caso de la pared inferior, bueno, la pared superior se conoce también como el techo orbitario. En el caso de la pared inferior, que se conoce también como piso o suelo de la órbita, va a estar formada en este caso por 2 huesos también: la cara orbitaria del maxilar y la cara orbitaria del hueso cigomático. En el caso de la pared lateral o externa, va a estar formada por el ala mayor del esfenoides, como pueden ver ahí en la imagen, la cara orbitaria del hueso frontal y la apófisis frontal del hueso cigomático. Estos huesos, a través de sus uniones, de sus suturas, van a formar la pared lateral o externa, como les decía, de la órbita. En el caso de la pared medial o interna de la órbita, es la pared que está formada por una mayor cantidad de huesos, específicamente por 4 huesos. Este es el caso de la apófisis frontal del hueso maxilar, del hueso undis o lagrimal, como también se le conoce, la lámina orbitaria del hueso etmoides y el cuerpo del esfenoides. Aquí pueden verse también algunos de los orificios naturales por los cuales se va a comunicar la cavidad orbitaria con la cavidad
craneal. A través de estos orificios pueden entrar a la órbita proveniente de la cavidad orbitaria algunas estructuras y a su vez pueden salir de la cavidad orbitaria en dirección a la cavidad craneana algunas estructuras también que un poco más adelante y en otras actividades docentes vamos a ir conociendo específicamente estos detalles anatómicos, qué estructuras entran, cuáles estructuras salen a través de estos orificios, cuál función cumplen cada una de ellas y cómo se relacionan con el resto de las estructuras del órgano de la visión, así como también con otras estructuras del sistema nervioso central o alojadas en la cavidad craneana, como les decía anteriormente. Ahora, la órbita como cavidad, al igual que la cavidad craneal, todos conocemos que la cavidad craneal aloja, entre otras estructuras, los hemisferios cerebrales. Y en el caso de la cavidad orbitaria, bueno, pues va a tener un contenido también. El contenido fundamental de la cavidad orbitaria va a ser el globo ocular. El globo ocular, que es un órgano par también, al igual que la cavidad orbitaria, hay un globo ocular en cada una de las cavidades orbitarias. Es un órgano par, como le decía, tiene forma aproximadamente de una esfera y va a tener diferentes diámetros. Tiene un diámetro antero-posterior de aproximadamente entre 22 y 25 centímetros. O sea, un ojo normal de un adulto mide aproximadamente entre 22 y 25 centímetros. Cuando un ojo mide menos de 22 milímetros, perdón, estamos en presencia de un ojo pequeño. Por lo general, las personas que tienen un defecto refractivo, que en otras actividades vamos a tratar, como por ejemplo la hipermetropía, a lo mejor algunos de ustedes tienen ese tipo de defecto refractivo. La hipermetropía se caracteriza por tener un ojo pequeño, entre otras cosas. Y en el caso de los individuos que tienen un ojo que va más allá de los 25 milímetros, o sea, 2,5 centímetros, pues es característico fundamentalmente de otro defecto refractivo, que es todo lo contrario de la hipermetropía, que se conoce con el nombre de miopía y que también en actividades posteriores vamos a conocer. Les decía que este es el contenido fundamental, la estructura fundamental que aloja la cavidad orbitaria. También el globo ocular tiene un diámetro longitudinal o transversal y tiene un diámetro superior o inferior, que después, en otras oportunidades, vamos a conocer con un poquito más de detalle. Otro de las estructuras que contiene la cavidad orbitaria es la grasa periorbitaria. La grasa periorbitaria que le va a servir de, entre otras cosas, de sostén al globo ocular. Va a evitar que el globo ocular, a través de cuando realizamos los movimientos oculares, choque con las paredes orbitarias y se dañe las estructuras, o sea, se dañe propiamente dicho el globo ocular, se dañe alguno de los músculos que sujetan, que mantienen el globo ocular dentro de la cavidad orbitaria, o que se comprima o se dañe o se lesione algunos de los nervios que inervan estas estructuras que están alojadas en la cavidad orbitaria. Esto donde está la flecha es específicamente la grasa periorbitaria. Aquí también. Esta otra de aquí. O sea, todo esto es grasa periorbitaria y es otra de las estructuras que se encuentran alojadas en la cavidad orbitaria y que se conocen con el nombre de los anejos o anexos oculares. Un poquito más adelante vamos a hablar un poquito más de ellos en detalles. También están los músculos extrínsecos del ojo o músculos oculares extrínsecos, como también se le conoce como MOE, que por supuesto ustedes deben recordar de asignaturas precedentes. Los músculos extrínsecos oculares son 6 músculos en cada uno de los ojos y se van a denominar de acuerdo a el lugar específicamente donde se encuentren insertados o en relación con el globo ocular. Aquí donde está la flecha vamos a ver el primer músculo que vamos a mencionar, que es el músculo recto superior, que como su nombre lo indica, está en la porción superior, se inserta en la porción superior del globo ocular
está el músculo recto inferior, que se va a insertar en la esclera, que es otra estructura anatómica que vamos a mencionar un poquito más adelante, que se encuentra en el recto, o sea, perdón, en la parte inferior del globo ocular. Está el músculo recto interno o medial. En el otro lado del globo ocular, que no se ve aquí en la imagen, estaría el músculo recto externo o lateral. Esos son los 4 músculos rectos que tenemos en cada uno de los globos oculares. Y existen otros 2 músculos más, que son los denominados músculos oblicuos, que está el oblicuo superior o mayor, que tiene un detalle anatómico muy importante, la órbita, que se llama tróclea, a través de la cual se inserta el músculo oblicuo superior o mayor y el músculo oblicuo inferior o menor, que, como su nombre lo indica, está en la parte inferior, pero que a la inversa de los músculos rectos, van a realizar una función completamente distinta a su nombre. En un momento determinado de otra actividad docente vamos a hablar con un poco más de detalle de las características anatómicas de estos 6 músculos extrínsecos del ojo y también la función que realiza cada uno de ellos en los movimientos oculares. Otra de las estructuras que se encuentra alojada en la cavidad orbitaria es el nervio óptico. Es esto que están viendo aquí con la flecha. Y que el nervio óptico tiene, o sea, se considera una prolongación del sistema nervioso central. Es uno de los 12 nervios craneales o 12 pares craneales, como también se les conoce. Si vamos a hablar de la función que realiza este nervio óptico, pues realmente no constituye un par craneal, un nervio craneal, sino no es más que una prolongación del sistema nervioso central que tiene esta forma determinada y que tiene 4 porciones en todo su recorrido. La primera porción es la porción N1 del nervio, que tiene el nombre de disco óptico, papila óptica, y que es la parte del nervio óptico que vamos a poder examinar a través de un fondo de ojo, una parte del examen oftalmológico que vamos a ver en otras actividades docentes, toda y cada una de las características. O sea, en primer lugar, cómo lo vamos a realizar y las características que vamos a buscar a través de la realización del fondo de ojo, del nervio óptico, de la retina, como parte también del sistema nervioso central, y bueno, el resto de las características que vamos a estudiar y que vamos a describir a la hora de la realización del examen fundoscópico. El nervio tiene una segunda porción que ya no la vamos a poder observar a través del examen oftalmológico. Es la porción intraorbitaria y es esta porción que vemos aquí. Es decir, es la porción del nervio que va desde su salida del globo ocular hasta el agujero óptico. Recordar que el agujero óptico es el orificio natural de la órbita a través del cual la órbita se va a comunicar con la cavidad craneana y a través de la cual va a salir el nervio óptico de la misma, o sea, de su continuidad del globo ocular hacia la cavidad craneana. Hasta aquí todo va claro, me escuchan bien, no hay ninguna dificultad. Por favor, por el chat me confirman. Vale, pues continuamos entonces. Esa es la segunda porción o porción N2 del nervio. La tercera porción o porción N3 del nervio es la que se encuentra específicamente en el canalículo óptico o en el agujero óptico. O sea, es la porción más pequeña, por llamarlo de alguna forma, mejor para decirlo con más propiedad, en tamaño es la segunda. La más pequeña es la papila
o la porción N1 del nervio o disco óptico. Esta es en segundo lugar en tamaño de menor a mayor y es la que se encuentra justamente dentro del agujero óptico. Y la tercera, la cuarta porción o porción N4 del nervio es la que va desde ahí, desde la salida del nervio del agujero óptico hasta justo el quiasma óptico. Esas son las cuatro porciones que cuenta el nervio óptico. Repito, porción N1 o disco óptico o papila óptica o cabeza del nervio óptico, como también la pueden encontrar en diferente literatura. La porción N2 del nervio o porción intraorbitaria, que tiene forma de S. Esta forma de S que tiene esta segunda porción permite que esté un poco más suelto, un poco más holgado, que no esté tenso dentro de la cavidad orbitaria, porque con los movimientos del globo ocular hacia los laterales o hacia arriba y hacia abajo, si el nervio estuviera tenso, cuando el globo ocular se mueve con los movimientos oculares, ya sean voluntarios o involuntarios que realizamos, pues se va a traccionar el nervio y esto le puede provocar daño eh, desde el punto de vista estructural o desde el punto de vista funcional al nervio. La tercera porción o porción N3 del nervio, que es la intracanalicular, que es la que se encuentra en el agujero óptico específicamente, y la cuarta porción o porción N4 del nervio, que es la que está desde la salida del agujero óptico hasta el quiasma óptico. Es importante que recuerden que el nervio óptico es desde la papila hasta el quiasma óptico. Ya de ahí en adelante recibe, a pesar de que es la prolongación de esta misma estructura, pues se recibe otro nombre. En el caso de ahí, de donde se decusan las fibras de este nervio, que también lo conocemos de asignaturas precedentes, de tanto de anatomía como de fisiología, se denomina quiasma óptico. Están también las cintillas ópticas, el cuerpo geniculado lateral, como un intercambio neuronal, como un punto de intercambio neuronal muy importante en la vía visual. Las cintillas o radiaciones, perdón, las cintillas ya la habíamos mencionado, las radiaciones ópticas que van hacia el lóbulo occipital, específicamente en la cisura calcarina, que es donde se encuentra la corteza visual primaria, y es como ya ustedes conocen, donde se hace consciente la visión. O sea, realmente es con la parte del sistema nervioso central que nosotros vemos, porque recordamos que el globo ocular solamente es el instrumento que capta la luz, que capta la imagen y la transmite a través del nervio óptico y de todas estas estructuras que acabamos de mencionar hasta la corteza visual primaria, que recuerden que está aquí detrás en el lóbulo occipital, corteza visual primaria, cisura calcarina, que es donde se hace consciente la visión y es con lo que realmente nosotros vemos. Por eso es que hay personas que desdichadamente tienen algún tipo de proceso, ya sea isquémico o hemorrágico o compresivo allá atrás en la cisura calcarina y pierden la visión. Simple y llanamente pierden la visión porque se daña la parte del sistema nervioso donde se hace consciente este importante sentido. Y sin embargo, en el globo ocular como tal y en la porción anterior de la vía visual está todo perfecto, está todo sin ningún tipo de dificultad. Sin embargo, las personas pueden comentar, pueden decirnos en la consulta, pero si no tengo nada, si yo estoy perfectamente bien y nosotros viéndolo, examinándolo, comprobamos que realmente en lo que es el globo ocular no tiene nada y sin embargo realmente ha perdido su visión por un daño, por una noxa en la cisura calcarina o en cualquier otra parte de la vía visual. Recordar que observar como tal los detalles de las posibles lesiones de la vía visual solo la podemos ver a través del examen fundoscópico, a través del examen del fondo de ojo con el oftalmoscopio. Solamente podemos ver la primera porción del nervio óptico. Claro está que con los detalles que podemos percibir a través de este examen, podemos determinar si hay algún tipo de daño en el resto de la vía visual o en otra parte del sistema nervioso central que esté comprometiendo la vía visual. En
actividades docentes posteriores, o sea, más adelante, pues vamos a ver en detalle cómo podemos comprobar esto y qué características se presentan en cada una de estas enfermedades que pueden llegar a afectar el órgano de la visión. Otra de las estructuras que se encuentran alojadas en la cavidad orbitaria es el árbol vascular. El árbol vascular, como todos ustedes saben, puede ser el sistema arterial o sistema venoso. Las arterias, por supuesto, son las encargadas de traer la sangre oxigenada desde la circulación general, desde la circulación sistémica, a ya hacer la particular aquí, a la circulación de la cavidad orbitaria, del globo ocular, a la irrigación de todas y cada una de las estructuras que forman parte del órgano de la visión. Y bueno, el sistema venoso es el encargado, como también ustedes conocen, de llevar esa sangre ya no oxigenada de regreso a la circulación general o circulación sistémica. Otra de las estructuras importantes que se encuentran aquí a nivel de la órbita son los nervios que son los encargados de inervar todas y cada una de las estructuras que se encuentran alojadas aquí en la cavidad orbitaria, fundamentalmente los músculos extrínsecos del ojo, etc. Existen un número importante de nervios que van a inervar todas estas estructuras. Además del nervio que ya lo habíamos visto, el nervio óptico, y que decíamos que realmente no constituye un nervio craneal, un par craneal, como lo estudiamos en anatomía, puesto de que el nervio óptico participa en la vía aferente y no en la vía eferente, en el sistema eferente, como el resto de los nervios craneales. De forma general, vamos a hablar solamente ahora en este momento de algunos de los nervios craneales que participan en la inervación de estas estructuras del globo ocular, como son el tercero, el cuarto y el sexto nervio craneal, que son los encargados de inervar los músculos extrínsecos del ojo, y que más adelante vamos a hablar en detalles de cada una de las características de estos nervios craneales, a qué músculos inervan cada uno, cuáles son las funciones que realizan y demás. Y bueno, el otro detalle importante o la otra estructura importante que se encuentra alojada en la cavidad orbitaria es la glándula lagrimal principal. O sea, la glándula lagrimal que con otras estructuras va a formar el aparato lagrimal o el sistema lagrimal, que se va a encargar, entre otras funciones, de lubricar la superficie ocular, de nutrir alguna de las estructuras de la superficie ocular para, por supuesto, mantener la visión con la mayor nitidez posible y que nos permita observar todos y cada uno de los detalles que nosotros queremos ver, que el órgano de la visión como tal cumpla con sus funciones para lo cual está diseñado. Todas estas estructuras que se encuentran alojadas dentro de la cavidad orbitaria y por fuera de la cavidad orbitaria, pero muy estrechamente relacionadas con ellas y con el globo ocular como tal, son los conocidos como anejos o anexos oculares, que además de estos que le habíamos mencionado ya anteriormente, como es el caso de la grasa periorbitaria, de los músculos extrínsecos del globo ocular, que forman parte también de los anexos oculares, pero que por sus características, por su implicación, tanto en la vía visual como en la dinámica de la motilidad ocular, tienen un papel fundamental y los vamos a estudiar de forma más minuciosa, de forma más detallada, individualmente cada uno de ellos, pero vamos a mencionar también cuáles son el resto de los anexos oculares o anejos oculares, como le decía, que son el resto de las estructuras que están alojadas en la cavidad orbitaria o muy cercanas a ellas de forma externa, que le permiten cumplir la función para la cual está diseñado el órgano de la visión. Perdón un momentito.
entre otras funciones, tienen brindar, perdón, brindar protección al globo ocular de agentes externos. Tal es el caso de los párpados, que los párpados no son más que una prolongación de la piel, que existe un párpado superior, un párpado inferior, que en su borde más externo y terminal está cubierto de pestañas que forman parte también de los anexos oculares. Están las cejas y el aparato lagrimal. El aparato lagrimal, que va a estar formado por la glándula lagrimal principal, que como ven en la imagen, está alojada en la pared superior y externa de la órbita, que es importante aclarar que la glándula lagrimal en condiciones anatómicas normales, en condiciones funcionales de normalidad, no es ni visible ni palpable. O sea, en una glándula lagrimal que esté tanto desde el punto de vista estructural como funcional normal, que no tenga alteraciones de ningún tipo, pues no la podemos ver. Me decían aquí que hablara un poquito más despacio. Pues perfecto. Si tienen alguna duda, por favor, me lo dejan en el chat y yo repito si no han comprendido algo, si no han entendido algo, pues me lo dejan saber y lo repetimos, ¿vale? Bueno, pues nada, repito aquí nuevamente los anexos oculares, que no son más que todas aquellas estructuras que le van a posibilitar, que le van a brindar sostén, que le van a brindar protección de los agentes externos a el globo ocular, específicamente a la córnea, a la conjuntiva, etcétera, y que mencionábamos ya el párpado superior, el párpado inferior, que no es más que una prolongación de la piel, que es una piel que tiene como características que es muy elástica, que es muy laxa, que esos párpados tienen como detalle anatómico que en su borde más externo terminan con pelo, que se conoce con el nombre de pestañas, como ya ustedes saben. Están también las cejas, como otros de los anexos oculares, y está el aparato lagrimal. Les comentaba que el aparato lagrimal va a estar formado por la glándula lagrimal principal, que es la de mayor tamaño, que se encuentra alojada dentro de la cavidad orbitaria y que en condiciones, les decía, que en condiciones anatómicas, en condiciones estructurales y de funcionabilidad normal, no es ni visible ni palpable. Es decir, que cuando nos llega una persona, un paciente a nuestra consulta por alguna enfermedad oftalmológica o cualquier otro tipo de enfermedad, cualquier otro tipo de cuestión que necesite tratar con nosotros este paciente, pues nosotros con el simple examen oftalmológico no podemos ver la glándula lagrimal cuando está con características funcionales normales, con características estructurales normales. Así como tampoco la podemos palpar. Después, más adelante, vamos a ver cómo es que se palpa la glándula lagrimal. Ahora, para que la glándula lagrimal sea tanto visible como palpable, pues tiene que tener algún tipo de alteración, algún tipo de aumento de tamaño, ya sea una hipertrofia por invasión de, por ejemplo, en el caso de los tumores, en el caso de los tumores, los linfomas afectan mucho la glándula lagrimal, además de que hay descrito un linfoma particular de la glándula lagrimal. O sea, hay un linfoma que solamente afecta las glándulas lagrimales. En este caso, la glándula aumenta de tamaño y sí puede llegar a ser tanto visible como palpable. El resto de las estructuras
que conforman el aparato lagrimal serían los puntos lagrimales. ¿Dónde van a estar los puntos lagrimales? En la parte más interna o nasal de ambos párpados, tanto en el superior como en el inferior. Y va a ser ese punto, ese orificio pequeño, ese huequito pequeño que va a estar ahí en la porción más nasal y terminal de ambos párpados, tanto el superior como el inferior, y a través del cual se va a ir la lágrima hacia el resto de las estructuras que conforman el aparato lagrimal. Están también los canalículos o conductos lagrimales, tanto superior como inferior. O sea, cada uno de los párpados tiene un punto lagrimal, el punto lagrimal del párpado superior, el punto lagrimal del párpado inferior, y seguido a esto van a estar los canalículos o conductos lagrimales, superior e inferior. Bien, le sigue a esto el saco lagrimal, que ya va a estar en la pared nasal de la órbita, o sea, estrechamente relacionado con la cavidad nasal, y el conducto lacrimonasal. Esas son las estructuras que, por supuesto, este conducto lacrimonasal va a desembocar en la cavidad nasal, y por eso es que, como todos sabemos, cuando la persona tiene una hiperproducción de lágrimas, ya sea por el llanto o porque nos haya caído un cuerpo extraño en el globo ocular, en la córnea específicamente, y como mecanismo de defensa, el globo ocular, o sea, el aparato lagrimal en sí, las glándulas lagrimales en sí, comienzan a producir mayor cantidad de lágrimas para lubricar y tratar de expulsar ese cuerpo extraño que nos cayó en la superficie ocular. Pues al aumentar la producción de lágrimas, toda esta lágrima va a tratar de irse por los conductos lagrimales, por el resto del aparato lagrimal, y va hacia la nariz. Por eso es que tenemos entonces secreción nasal cuando lloramos, cuando tenemos una hiperproducción de lágrimas, nos da tupición, o sea, obstrucción nasal y demás. Y bueno, el resto de la lágrima, el resto del remanente de lágrima que no pueda irse por esta vía normal, bueno, pues simple y llanamente se derrama, se bota por el borde del párpado inferior. Y como último anexo ocular, pues tenemos la conjuntiva. La conjuntiva, que es una estructura de tejido conectivo, de tejido, es un tejido que es extremadamente elástico, que es transparente, está ricamente vascularizado y es la que va a tapizar de forma, o sea, externamente toda la superficie del globo ocular correspondiente a la esclera. Recuerden que la conjuntiva nace a partir del limbo esclerocorneal. El limbo esclerocorneal no es más que esta línea que hay aquí, que delimita la córnea, que es esta estructura que está anteriormente acá, por delante del iris, que es lo que le da color al ojo, esa estructura de completamente transparente, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ella. Ese punto de unión entre la córnea y la esclera, de toda esta parte blanca, que estas dos estructuras, tanto la esclera como la córnea, son de material de tejido colágeno, pero que a diferencia de la esclera, que es blanca, que es opaca, que no es translúcida, o sea, no deja pasar la luz, la córnea es totalmente diferente. Es transparente, es translúcida, y esta característica de tejido colágeno altamente especializado, que no está vascularizada, a diferencia de la esclera, que sí tiene gran cantidad de vasos sanguíneos en su superficie, es lo que le permite ser a la córnea totalmente transparente
y constituir el primer medio refringente o medio transparente del globo ocular, que en otra actividad docente vamos a hablar cuáles son los medios refringentes o medios transparentes del globo ocular y qué función cumplen cada uno de ellos. Pues la córnea, les decía que es el primero de ellos. La esclera, que es también de tejido colágeno, pero que no está especializada, o sea, no es transparente como la córnea, y que sí tiene gran cantidad de vasos sanguíneos, es de color blanquecino, pero que deja ver la cantidad de vasillos sanguíneos que tiene en su superficie más exterior, o sea, en la epiesclera, es lo que va a hacer la membrana más externa del globo ocular y que está cubierta o que está tapizada a su vez por la conjuntiva, que es lo que le decía, que es de material elástico, muy elástica la conjuntiva, y que va a permitir, o sea, va a evitar que, entre otras cosas, que los partículas extrañas ajenas al globo ocular penetren y se pongan en contacto con las estructuras un poco más internas del globo ocular. Estos, repetimos, son los anexos o anejos del globo ocular. Vamos a volver a recordar cuáles son los anexos oculares. En primer lugar, los músculos extrínsecos del ojo, que son 6, repito, 6. 4 rectos, recto superior, recto inferior, recto interno o medial, recto externo o nasal, el oblicuo superior o mayor y el oblicuo inferior o menor. Son los 6 músculos extrínsecos del ojo. 6 en un ojo, 6 en el otro, y tienen la misma distribución anatómica. Está también la grasa periorbitaria, que además de sostén, le va a servir de protección, de colchón al globo ocular y al resto de las estructuras que se alojan en la órbita para no chocar con la cavidad orbitaria, con los huesos de la cavidad orbitaria y sufrir daños productos de traumatismos o demás. Imagínense ustedes si no tuviésemos la grasa periorbitaria y fuésemos conduciendo y tenemos un accidente con el impacto, el globo ocular chocaría muy fuertemente con los huesos de la órbita, y esto traería como consecuencia de que se estallara, de que se rompiera, de que sufriera un daño importante el globo ocular. Es decir, la grasa periorbitaria pues le serviría de protección, de colchón al globo ocular y al resto de las estructuras, en este caso de los impactos y demás, para evitar que se produzcan daños en ellos. El resto de los anexos oculares, como habíamos mencionado, pues serían el párpado o los párpados superior e inferior del ojo derecho, del ojo izquierdo, las cejas, bien, las pestañas y el aparato lagrimal, que estaría formado por la glándula lagrimal principal, por los orificios o agujeros lagrimales o puntos lagrimales, los canalículos lagrimales superior, inferior, por el saco lagrimal y por el conducto lácrimo nasal. Y en última instancia, bueno, pues la conjuntiva, que sería lo que reviste externamente la superficie del globo ocular a partir de qué estructura, del limbo esclerocorneal, que es el detalle anatómico que divide la córnea de la esclera. Esta conjuntiva va, como les decía, a cubrir externamente el globo ocular, y en un lugar determinado que se llama fondo de saco conjuntival, esta conjuntiva se repliega y va a cubrir entonces internamente los párpados. O sea, que la cara interna, tanto del párpado inferior como del párpado superior, va a estar cubierto
por conjuntiva, ¿vale? Y la conjuntiva, entre otras funciones, cumple la de darle protección al globo ocular. Ahora, como detalle importante, ustedes decían, o sea, se preguntarán o mencionarán que porque yo menciono, valga la redundancia, la glándula lagrimal principal. Sí, es la glándula lagrimal principal que se encuentra en la porción superior y externa de la órbita. Y es la principal porque además de ella existen otra serie de glándulas lagrimales que van a tener como función secretar el resto de los componentes de la lágrima, como son las glándulas de Seyss, las glándulas de Moll y las glándulas de Meibomian, que se encuentran alojadas en el espesor del párpado. Y que más adelante vamos a hablar con un poco más de detalle de cada una de estas glándulas, qué función cumplen, qué se produce cuando por una situación determinada se obstruye el orificio de salida de estas glándulas y qué relación tienen con alguna de las enfermedades del órgano de la visión. Bueno, siguiendo para continuar abordando la parte anatómica del órgano de la visión, pues aquí tenemos una imagen donde vamos a ver un poco más en detalle algunas de las estructuras que ya habíamos mencionado anteriormente. Este es un corte transversal del ojo, donde vamos a ver algunas de las características o de las estructuras que lo conforman. Aquí, por ejemplo, estaría la córnea, que le decía que es una estructura de tejido colágeno que es completamente transparente, altamente especializada, que repito, carece de vasos sanguíneos. O sea, la córnea no tiene vasos sanguíneos. Y entonces ustedes se preguntarían, si no tiene vasos sanguíneos, ¿quién le aporta nutrición a la córnea? Pues simple y llanamente, la córnea se nutre del oxígeno ambiental, del aire ambiental, y la lubrica las, la lágrima, que es secretada por las glándulas lagrimales, tanto las principales como las glándulas lagrimales accesorias. Y esto, el párpado, al pasar por encima de ella con sus movimientos palpebrales normales, pues va a extender todo lo que es la película lagrimal encima de la córnea. Es decir, es toda esta estructura que hay aquí que va desde el limbo esclerocorneal, que es el punto de transición de la córnea a la esclera, y aquí, y ahí se continúa con la esclera, que también, como les decía, es de tejido colágeno, pero que a diferencia de la córnea, esta no se especializó tanto y quedó de color opaco, de color blanco, que no es translúcida, que es altamente resistente, o sea, es muy dura, y que conjuntamente con la córnea constituye la membrana externa o túnica externa del globo ocular. Es decir, que externamente el globo ocular tiene una túnica, tiene una membrana que se conoce así como túnica externa del ojo o membrana externa del ojo, y que está formada por esas dos estructuras importantes: la córnea, de tejido colágeno, transparente, no vascularizada, pero sí muy rica en nervios, y la esclera, blanca, opaca, no es translúcida, resistente, más amplia, por supuesto, desde el punto de vista anatómico, y que constituyen entre las dos la capa externa o túnica externa del globo ocular. Y que este punto de transición en 360 grados entre una y la otra, o sea, entre la córnea y la esclera, se denomina limbo esclerocórneo. ¿Vale? Ajá. Entonces, pues seguimos.
Más internamente, el globo ocular tiene una túnica intermedia o vascular que es la úvea. La úvea está formada por varias estructuras. En primer lugar, el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar, que es un detalle anatómico que a la vez se subdivide en dos estructuras. Los procesos ciliares, que son un número importante de filamentos que se encuentran a ese nivel, que después vamos a ver un poco más en detalle esto cuando veamos algunas de las enfermedades oftalmológicas que ustedes como médicos deben conocer, son los encargados de la producción del humor acuoso. Y el músculo ciliar. El músculo ciliar es uno de los dos músculos intrínsecos del ojo. Recuerden que hace un momento habíamos hablado de los músculos extrínsecos oculares o músculos oculares extrínsecos. No, hay dos músculos dentro del globo ocular. Uno es el músculo ciliar y el otro lo vamos a mencionar en breve. Otra de las estructuras que forma parte de la capa intermedia o capa vascular del globo ocular es el iris. El iris es aquella membrana, por llamarlo de alguna forma, que le da color a nuestros ojos. Unos los tienen azul, otros verdes, otros los tenemos pardos, pero sí todos vamos a tener una oquedad, un hueco, por llamarlo de alguna forma, en su porción central que va a recibir el nombre de pupila. O sea, la pupila no es más que el hueco, la oquedad que tiene el iris en su centro, que va a servir de diafragma para regular la entrada de luz a la retina. Y precisamente ese orificio central que tiene el iris es el segundo músculo intrínseco del ojo, o sea, el esfínter de la pupila. Repito, el esfínter de la pupila y el músculo ciliar son los dos músculos que se encuentran alojados dentro del globo ocular y que cumplen funciones muy particulares. El esfínter pupilar permite regular la entrada de luz a la retina en dependencia del horario del día en que estemos. Durante el día, cuando hay mucho sol, cuando hay mucha luz, el iris se cierra un poco para disminuir la entrada de luz a la retina y evitar que se dañen los fotorreceptores. Cuando ya no hay luz solar, cuando ya no hay luz diurna, o sea, cuando estamos durante la noche o en un ambiente un poco oscuro, pues este iris se va a abrir, se va a provocar una midriasis, se abre un poco más ese diafragma para permitir la mayor entrada de cantidad de luz a la retina y que podamos ver con mayor nitidez. Y el otro músculo, repetimos, es el músculo ciliar. El músculo ciliar tiene una función fundamental en la vía visual. O sea, el músculo ciliar interviene en un fenómeno que se llama fenómeno de la acomodación. Muy extractadamente, el fenómeno de la acomodación no es más que el proceso mediante el cual el ojo adapta sus características anatómicas para poder enfocar y que podamos ver desde lejos y cambiar y ver a lo cerca. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos conversando uno con otro y estamos a una distancia prudencial, nosotros nos estamos mirando cuando vemos a lo lejos, el ojo no está acomodando, está en su posición, en su posición anatómica normal, posición fisiológica normal, desde el punto de vista funcional normal. Ahora, cuando nosotros vamos a realizar una actividad que requiera de visión cercana, trabajar mirar con el celular, por ejemplo, eso requiere
de que se vea, o sea, de que el ojo tiene que adaptar nuevamente su forma, cambiar su forma para que nosotros podamos enfocar y ver desde una distancia un poco más lejana a una distancia un poco más cercana. Esa distancia cercana normalmente es de 33 a 35 centímetros. Ahora, para que esto suceda, tienen que producirse algunas cositas que les voy a mencionar en este momento, las principales. Número uno, el cristalino, que es esta estructura que hay aquí, que es esta lente que hay aquí, biconvexa, esto que está aquí en el centro de color blanquecino, pero que es transparente. El cristalino es transparente y es uno de los medios refringentes del globo ocular. Este cristalino tiene que aumentar su diámetro antero-posterior. O sea, esto que está aquí, aumento del diámetro antero-posterior del cristalino. Se relaja el ligamento suspensorio del cristalino que está aquí y el ojo puede enfocar desde la visión lejana hasta la visión cercana. Si esto no sucediese así, cuando nosotros estamos viendo a lo lejos y vemos a lo cerca, entonces, pues vemos nublado. Si ustedes se fijan, cuando estamos viendo algo en la tele, cuando estamos viendo una película, una serie, la cámara está enfocando la persona que está en el centro de la pantalla, la persona que está en ese momento llevando la trama de esa serie. Pero a lo lejos se va a ver el resto de las cosas. Por ejemplo, si está en el ambiente, las plantas, las casas, pero esas estructuras que hay un poco más a lo lejos, lo vemos un poco borroso, ¿verdad? Pero si la cámara enfoca aquellas estructuras que están detrás, la persona que está en un primer plano se ve un poco borroso. Ese cambio de transición entre la visión lejana y la visión cercana es lo que se conoce con el nombre de fenómeno de la acomodación. Y eso es responsabilidad, entre otras estructuras, del músculo ciliar, del ligamento suspensorio del cristalino y del cristalino. ¿Vale? Repito, estamos hablando en este momento de la membrana intermedia o membrana vascular del globo ocular, que está formado por el iris, bien, por el cuerpo ciliar, que a su vez se subdivide en músculo ciliar y procesos ciliares que están aquí en la raíz del iris, que son los encargados de la producción del humor acuoso. El músculo ciliar, que es el encargado de manejar el fenómeno de la acomodación, y la coroides, que es esta estructura que está inmediatamente por debajo de la esclera. Recuerden que la esclera y la córnea formaban parte de la membrana externa o fibrosa del globo ocular. Inmediatamente aquí, por debajo de la esclera, esta estructura rojiza que vemos aquí es la coroides y que forma parte de la uvea o de la membrana intermedia o membrana o túnica, como también se le denomina, vascular del globo ocular. ¿Vale? En esta imagen ustedes ven una serie de vasos sanguíneos, como son estas arterias de aquí y estas venas de aquí, pero que esas arterias y esas venas, ese árbol vascular que está dibujado aquí, no forma parte de la trama o de la túnica o de la membrana vascular del globo ocular, ¿vale? La membrana intermedia o vascular del globo ocular, repito, está formada por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Y que cada una de estas tres estructuras tiene funciones muy particulares dentro del órgano de la visión y que en su momento vamos a ir estudiando todas y cada uno de ellos. Vamos a ir explicando desde el punto de vista fisiopatológico cómo intervienen estas estructuras en el desarrollo de una enfermedad ocular determinada. Y
Internamente, el globo ocular tiene una membrana o una túnica interna o nerviosa, como también se le denomina, que va a estar formada por la retina, que es todo esto que ustedes ven aquí de color rojizo. ¿Por qué hago así de color rojizo? Porque realmente la retina es transparente. Recuerden esto siempre. La retina es transparente. ¿Por qué cuando realizamos un fondo de ojo o cuando vemos estas imágenes, tanto esta como cualquier otra imagen interna del globo ocular, siempre se ve de color rojo-naranja? Porque la retina, por ser totalmente transparente, deja ver la coroides que está inmediatamente por detrás de ella y que si es de color rojizo, porque no es más que una malla vascular importante de interconexiones de arteriolas y vénulas que van a irrigar, que van a ser las responsables de la nutrición, de la circulación del globo ocular y todas sus estructuras. ¿Vale? Entonces, la túnica interna o vascular del ojo, perdón, túnica interna o nerviosa del globo ocular va a estar formada por la retina. Y un detalle muy importante desde el punto de vista tanto anatómico como funcional en el órgano de la visión, que es el nervio óptico. Repito, para que no haya dudas y un poco más despacio. Me demoro un poquito más aquí en estas cuestiones de las tres túnicas o membranas del globo ocular, porque es muy importante que lo entiendan, que lo refresquen. Yo sé que esto ustedes lo han dado en asignaturas precedentes, pero cuando no se toca todos los días, pues se va olvidando que un poco, ¿vale? Y tienen una importancia primordial en la explicación fisiopatológica de todas y cada una de las enfermedades del órgano de la visión. Repito, tres túnicas o membranas. Una externa o fibrosa que está formada por la esclera, por la córnea y por la esclera. Y que el punto de transición entre una y otra se llama limbo esclero corneal. Esclerocorneal porque no es más que el punto de unión entre una y otra, el punto de transición de dos estructuras que son de tejido colágeno, la esclera opaca, no es translúcida, la córnea transparente, translúcida, altamente especializada y que le aporta un número determinado de dioptrías al globo ocular que conjuntamente con las que aporta el resto de los medios transparentes o medios refringentes del globo ocular, nos permite tener una visión de 20/20 o de 6/6 o de 1, como se conoce en diferentes lugares del mundo. O sea, la unidad de medida de la agudeza visual, de la visión de la persona, que en otra actividad docente vamos a hablar con todos los detalles posibles de esto, puede ser 1.0, 6/6 o 20/20, ¿vale? En segundo lugar, o la membrana vascular o intermedia del globo ocular va a estar formado por la coroides, que es una membrana de gran interconexión de vasos sanguíneos, llámense vénulas, arteriolas, que van a ser las responsables de la nutrición del globo ocular en su conjunto, de las estructuras internas del globo ocular y de una estructura extremadamente importante que hay en el globo ocular y que forma parte del sistema nervioso central, que es la retina, el cuerpo ciliar, que a su vez se subdivide en músculo ciliar que interviene en un fenómeno muy importante, que es el fenómeno de la acomodación, y los procesos ciliares, que son una serie de prolongaciones en la raíz del iris, que son los encargados de la producción del humor acuoso. Y el iris. O sea, repito, túnica intermedia o vascular del ojo formada por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. ¿Vale?
y una membrana interna o nerviosa que va a estar formada por la retina, que va a ir desde este punto que hay aquí, que se llama ora serrata, hasta esto que hay aquí, que se llama nervio óptico. Todo esto es retina y el resto, o sea, la otra estructura que forma parte de la capa interna o nerviosa del globo ocular es el nervio óptico. ¿Para qué cosa es el nervio óptico? Pues el nervio óptico no es más que la unión de las prolongaciones de unas células muy importantes que hay en la retina, que ahorita vamos a hablar de ellos. Ahora, la retina, les comentaba, les recordaba que forma parte del sistema nervioso central. En la retina hay una serie de células que son las encargadas de transmitir el impulso nervioso, de transmitir la luz, de transmitir la imagen que captan unas células que hay en la retina, en la primera capa de la retina, que son los llamados fotorreceptores. ¿Recuerdan cuáles son los fotorreceptores? Los conos y los bastones, ¿verdad? Los conos y los bastones, que son los fotorreceptores, que son los encargados de captar la luz y convertirla en imagen para que llegue ¿a dónde? A la cisura calcarina, o sea, a la corteza visual primaria, que es con lo que vamos a ver. La retina tiene 10 capas. Cada una de ellas tiene una función determinada. Y la vamos a dividir en dos: el epitelio pigmentario y la retina neurosensorial propiamente dicho. El epitelio pigmentario, que deriva de una hoja embrionaria distinta al resto de la retina neurosensorial. Por lo tanto, ahí va a haber un espacio muy pequeño, muy reducido, entre el epitelio pigmentario y el resto de la retina neurosensorial, que va a estar ocupado por un líquido que se llama líquido subretinal, que le va a servir de lubricación a esas dos capas de la retina, o sea, epitelio pigmentario y retina neurosensorial. Y al ser originarias de dos hojas embrionarias completamente distintas por algunas situaciones determinadas, cuando se produce un daño, un golpe fuerte, o en personas que tienen un defecto refractivo muy alto, puede separarse esas dos capas de la retina, o sea, el epitelio pigmentario de la retina neurosensorial. Y es cuando se producen entonces los desprendimientos de retina, que en un momento determinado, en el momento oportuno de la asignatura, vamos a hablar cuáles son los tipos de desprendimientos de retinas que existen y por qué se producen y cuál sería la conducta en cada uno de ellos. Ahora, hay una capa de la retina que es la capa de células ganglionares, donde van a estar estas células, o sea, las células ganglionares, que son la primera neurona de la vía visual. O sea, la célula ganglionar es una neurona, igual que el resto de las células del sistema nervioso central, que tienen, como toda neurona, tienen un axón, ¿verdad? Que es la prolongación de esa neurona, la unión de todos los millones de células ganglionares con que nacemos. Cada uno de nosotros nacemos con una dotación importante de millones de células ganglionares. La prolongación de todas esas neuronas, o sea, de todas esas células ganglionares que conocemos con el nombre de axón, y la unión de los mismos con la mielina, son las que van a formar esta segunda estructura que forma parte de la capa más interna o nerviosa del globo ocular, que conocemos como nervio óptico, y que hace un momento habíamos hablado de las 4 partes del nervio óptico, o sea, de las 4 porciones del nervio óptico, de la porción N1 del nervio, que es esta que está aquí específicamente, y que es la que vamos a ver cuando por aquí, a través de la córnea, a través de este orificio que hay aquí en el centro del iris, que habíamos dicho ya que se llama pupila, a través de esta lente transparente que hay aquí, una lente biconvexa que se llama cristalino,
y a través de toda esta cavidad, que ahora vamos a hablar de ella, llegamos y podemos observar esto que hay aquí, que no es más que la papila óptica, disco óptico o cabeza del nervio óptico, y que es la primera porción del nervio óptico o porción intraocular del nervio óptico. ¿Vale? Ahora, el globo ocular, la mayor parte de la mayor parte desde el punto de vista de cuerpo del globo ocular, va a estar constituido por una cavidad que se llama cavidad vítrea o cámara vítrea y que va a contener el humor vítreo, que es una gelatina como la clara del huevo, que es transparente por completo también, y que al igual que la córnea, al igual que el humor acuoso, que es un líquido transparente, completamente líquido, que hay alojado en esta estructura de aquí, que ahora vamos a hablar de ella, y el cristalino, cada uno de estos 4 elementos que le acabo de mencionar, repito, córnea, perdón, humor acuoso, cristalino y humor vítreo o cuerpo vítreo, son los 4 medios refringentes o medios transparentes del globo ocular. ¿Vale? Cada uno de estos medios refringentes o medios transparentes, como su nombre lo indica, son transparentes, pero cada uno de ellos le va a dar un número determinado de dioptrías al globo ocular para que nosotros podamos tener una visión, como les decía hace un momento, de 20/20 o de 6/6 o de 1 de visión, o en otra clasificación un poco más moderna, un poco más actual, un poco más fiel, de 100 bar. ¿Vale? En un momento determinado vamos a detallar cómo se hace, cómo tomamos la agudeza visual, cómo medimos el sentido de la forma, qué unidad de medidas tiene, cómo lo realizamos, de qué parte del examen físico forman parte cada una de ellas, y bueno, en un momento determinado lo hablaríamos al respecto. Resumiendo, desde el punto de vista anatómico, el globo ocular se divide en 3 túnicas o 3 membranas, una externa o fibrosa, que está constituida por la córnea, la esclera, y que su punto de unión se llama limbo esclerocorneal. Una capa intermedia o vascular que está formada por el iris, por el cuerpo ciliar y por la coroidis, que está inmediatamente por debajo de la esclera, ¿vale? Y que, como decíamos, es una red, una malla de tejido vascular conformado por una gran interconexión de venas y arterias y que le sirve de nutrición o que permite la nutrición internamente al globo ocular. Y una capa interna o nerviosa que está formada por la retina y por el nervio óptico. Bien, ahora bien, ustedes se preguntarán, ahorita yo les mencioné que estos vasos sanguíneos, estas arcadas vasculares que hay aquí, no forman parte de la coroide. Y no forman parte de la coroides. Este árbol vascular que ustedes ven aquí, arterias y venas, como ustedes ven, emergen justamente de la primera porción del nervio óptico o disco óptico o papila óptica o cabeza del nervio óptico, como se denomina. Y son la arteria central de la retina y sus ramas y la vena central de la retina y sus ramas. La arteria central de la retina, como su nombre lo indica, es la arteria que centralmente llega a irrigar la retina y que inmediatamente que llega aquí, a la cabeza del nervio óptico, se divide en 4 ramas. Una rama nasal superior que va a irrigar el cuadrante nasal superior de la retina, una rama temporal superior que, como su nombre lo indica, irrigaría el cuadrante temporal superior de la retina, una rama nasal inferior que va a irrigar el cuadrante nasal inferior de la retina y una rama temporal inferior que va a irrigar
el cuadrante temporal inferior de la retina. Esto es muy importante saberlo porque hay una enfermedad en oftalmología que se conoce con el nombre de oclusión de la arteria central de la retina o de sus ramas, en dependencia de si es la arteria central como tal o de una de sus ramas, y que da un cuadro clínico muy peculiar, muy característico, que afecta en mayor o menor medida el sentido de la forma, o sea, la agudeza visual de la persona, y que más adelante en la asignatura vamos a hablar con mucho detalle de esta enfermedad. Y aquí en este otro color, pues vamos a ver la vena central de la retina, que es la encargada de llevar todo el remanso ese de sangre hacia la circulación general, o sea, a incorporar esa sangre ya no oxigenada a la circulación general, y que va a estar constituida por la vena central de la retina y sus 4 ramas también. Al igual que la arteria, tiene 4 ramas. Una rama nasal superior, temporal superior, nasal inferior y temporal inferior. Que hay una entidad nosológica, o sea, una enfermedad que se conoce con el nombre de oclusión de la vena central de la retina o oclusión de una de las ramas de la vena central de la retina, que va a dar un cuadro clínico muy colorido, muy característico, con toma en mayor o menor medida de la agudeza visual o sentido de la forma, y que en un momento determinado, al igual que en el caso de la oclusión de la arteria central de la retina, vamos a tomarla, vamos a retomarla y vamos a abordarla con mayor profundidad durante la asignatura. Bien, ahora vamos a refrescar nuevamente, a recalcar nuevamente, a tomar nuevamente, valga la redundancia, los 4 medios refringentes del globo ocular. Repito, los 4 medios refringentes del globo ocular tienen como función fundamental permitir el paso de luz y brindarle al ojo un número determinado de dioptrías para que nosotros podamos tener una agudeza visual, un sentido de la forma óptimo, que en un momento determinado de la asignatura, vuelvo y repito, vamos a conocer cuál es y vamos a hablar y a intercambiar de todos los detalles. En primer lugar está la córnea. En segundo lugar está el humor acuoso, que es un líquido producido por los procesos ciliares que se encuentran aquí en la raíz del iris y que va a estar alojado en esta cavidad que hay, delimitada por la cara interna de la córnea y la cara externa del iris, que se llama cámara anterior. La cámara anterior del ojo va a estar ocupada por el humor acuoso, que es producido en su totalidad por los procesos ciliares que se encuentran aquí, en la raíz del iris, y que van a pasar a la cámara anterior por este hueco, por este orificio que hay aquí, que se llama pupila. ¿Vale? El cristalino, que es otro, el tercer medio refringente del globo ocular, que es una lente biconvexa. Una lente biconvexa no se les parece a una lenteja. Tiene la forma de lenteja, un poquito más plana en su cara anterior, pero convexa, un poco más convexa en su cara posterior, y de ahí, bueno, pues sus 2 partes, la cara anterior del cristalino y la cara posterior del cristalino, que como toda lente biconvexa, cuando se proyecta una luz en su superficie, vamos a ver en otra conferencia, en otra actividad docente, qué sucede cuando se proyecta una luz en una lente biconvexa. Eso lo pueden ir revisando como curiosidad, porque tiene una explicación física eso. Y el cuarto medio refringente o medio transparente del globo ocular está ocupado, o sea, está alojado, perdón, en la cámara más atrás, en la cámara vítrea, en el cuerpo vítreo, y que como su nombre lo indica, va a ser el humor vítreo,
que es un líquido que es transparente también. Bueno, no es un líquido, es una gelatina, un líquido más viscoso, en forma de gelatina, en forma de clara de huevo, y que le va a dar volumen, le va a dar cuerpo al globo ocular. Esos son los 4 medios refringentes o medios transparentes del globo ocular. Bueno, de eso, así, hemos abordado ya los aspectos fundamentales de la anatomía del globo ocular con esta imagen. Membranas oculares, la membrana externa o fibrosa del ojo, la membrana intermedia o vascular del ojo y la membrana interna o nerviosa del globo ocular. Aquí tenemos otro esquema, otra imagen, donde vamos a ver todos y cada uno de estos detalles que ya habíamos mencionado. Desde la parte más externa o anterior hasta la parte más posterior, vamos a ir mencionándolos nuevamente, refrescándolos. La córnea, el iris, que es lo que le da color, que es lo que le da ese detalle al globo ocular, con su orificio central llamado pupila, cámara anterior que está ocupada por el humor acuoso, cámara posterior que es la que se encuentra inmediatamente por detrás del iris y antes del humor vítreo, que el humor vítreo ya habíamos mencionado que está alojado en el cuerpo vítreo, en la cámara vítrea, pero creo que no habíamos mencionado que está contenido por una membrana muy transparente y elástica que se llama hialoides. El cristalino, que es una lente biconvexa y que le da un número importante de dioptrías al globo ocular, específicamente 20 dioptrías. La retina, es toda esta que ven aquí. Los vasos sanguíneos de la retina. La coroides, que forma parte de la túnica intermedia o vascular del ojo. La esclera, el nervio óptico con los vasos sanguíneos aquí, que ya habíamos mencionado, de la arteria central de la retina y la vena central de la retina. Aquí también se ve el músculo recto superior y aquí también la inserción del músculo recto superior. Ahora, desde el punto de vista de vascularización de las estructuras del globo ocular, ya habíamos mencionado que hay un sistema arterial muy importante, que es la que va a estar encargado de traer la sangre oxigenada de la circulación central, de la circulación general, a la órbita, y que va a estar formado fundamentalmente por algunas arterias de gran importancia, como es la carótida interna, la arteria oftálmica, que es rama de esta primera, o sea, de la carótida interna, la arteria central de la retina, que también es rama de la carótida interna, y las arterias ciliares cortas, tanto anteriores como posteriores, que como su nombre lo indica, las anteriores van a irrigar la parte anterior del globo ocular y las posteriores van a irrigar la parte posterior del globo ocular. Hay otra serie de arterias que van a cumplir una función determinada dentro de la órbita, como son la arteria supratroclear, la arteria dorsal de la nariz y la arteria cigomático-temporal y demás arterias que tienen una función determinada en irrigar alguna de las estructuras del globo ocular, pero que las 4 fundamentales son estas. Repito, la carótida interna, que va a tener como ramas la arteria oftálmica, la arteria central de la retina y las arterias ciliares cortas, tanto anteriores como posteriores. En cuanto al sistema
venoso, o sea, la vascularización de la órbita también, pero desde el punto de vista venoso, que como todos ustedes saben, es la que se va a encargar de llevar de regreso esa sangre ya no oxigenada, que ya cumplió su función acá en la órbita, de regreso e incorporarla a la circulación general, pues está formada por la yugular interna, la vena oftálmica, que es rama de esta primera, o sea, de la yugular, la vena supraorbitaria, la vena infraorbitaria, que también son ramas de la yugular, y las venas vorticosas o vasas vorticosas, que son todo este sistema venoso que hay aquí, que se va a encargar de recoger toda la sangre de todas y cada una de las vénulas que existen en la órbita e incorporarlas a estas otras venas de mayor calibre para a su vez llevarlas como drenaje a la circulación venosa. En un momento determinado de la asignatura hablaríamos un poco más del sistema venoso y las enfermedades que lo pueden afectar. Ahora, otro detalle importante que desde el punto de vista anatómico que tenemos que saber, que tenemos que recordar para poder entender y poder interpretar el resto de la materia que vamos a ver durante la asignatura, son los músculos extrínsecos del ojo, que como ya habíamos mencionado anteriormente en la actividad, forman parte de los anexos del globo ocular, ¿verdad? Habíamos mencionado que son 6 los músculos extrínsecos del ojo, 4 rectos y 2 oblicuos, ¿verdad? Aquí estaría el recto superior de cada ojo, por supuesto. El ojo derecho tiene su recto superior, el ojo izquierdo tiene su recto superior. Está el recto inferior, el recto medio o nasal, que por supuesto es el que va a estar estrechamente relacionado con la pared nasal de la órbita, el recto lateral o externo, son los 4 rectos, y los 2 oblicuos. El oblicuo superior o mayor, que tiene como detalle anatómico importante la tróclea que existe en la órbita y que él se va a ir por detrás de la tróclea, y el oblicuo superior, inferior o menor. Repito, recto superior, recto inferior, recto medio o nasal, recto externo o lateral, oblicuo superior o mayor y oblicuo inferior o menor. Ahora bien, todos estos músculos, los 6, se van a insertar en la esclera. Como ven, este sería el punto de inserción del oblicuo, del recto superior. Este sería el punto de inserción en la esclera del recto superior. Cada uno se va a insertar a una distancia determinada del limbo esclerocorneal. El limbo esclerocorneal lo tomamos como punto de referencia para describir cualquier alteración, cualquier detalle anatómico, cualquier cosa que querramos describir en la superficie ocular, para decir que se encuentra a tantos milímetros del limbo. Y en un momento determinado, cuando abordemos la conferencia de alteración de la posición de los globos oculares, vamos a ver a qué distancia normal se encuentra insertado cada uno de estos músculos extrínsecos del globo ocular. Ahora bien, el globo ocular habíamos mencionado que tenía forma de esfera, ¿verdad? Como toda esfera, igual que el globo terráqueo, tiene un punto medio o una línea imaginaria que lo divide en mitad y que denominamos ecuador, que en el caso, si lo vamos a dividir en 2 mitades, una superior y una inferior, va a pasar inmediatamente por el centro de la pupila. Pero si lo vamos a ver desde el punto de vista antero-posterior, tomamos como punto de referencia esta línea imaginaria que denominamos ecuador para saber cómo están insertados los músculos en relación al ecuador. Y podemos decir que los 4 músculos rectos, o sea, el superior, el inferior, el nasal o medial y el lateral o externo, van a estar insertados por delante de la línea ecuatorial.
Si ustedes se fijan en esta imagen, este músculo, que es el recto superior, está insertado por delante de este, ¿verdad? Que es el oblicuo superior o mayor. Y este músculo que está aquí, que es el recto lateral o externo, se ve por delante de este otro músculo que está aquí, que sería el oblicuo inferior o menor. Bueno, eso sucede porque los 4 músculos rectos se van a insertar en la esclera por delante del ecuador, pero los 2 músculos oblicuos se van a insertar en la esclera por detrás del ecuador. Y eso va a traer como consecuencia, eso va a ser el responsable de que la función de los músculos oblicuos, tanto superior como inferior, sea inversamente a su nombre. O sea, cuando decimos que el músculo recto superior va a llevar el ojo hacia arriba, su función fundamental es llevar el ojo hacia arriba, el recto superior. Se inserta, repito, por delante del ecuador. El recto inferior, como su nombre lo indica, recto inferior, va a llevar el ojo hacia abajo. Miren esta flechita aquí, hacia abajo. Se inserta por delante del ecuador. Músculo recto medio se inserta también por delante del ecuador y va a llevar el globo ocular hacia la zona interna, hacia la nariz. Recto externo se inserta también por delante del ecuador y va a llevar el ojo hacia afuera, hacia la pared lateral de la órbita. Ahora, los músculos oblicuos, tanto superior como inferior, se van a insertar por detrás del ecuador y tienen función inversa a su nombre. El oblicuo superior, esto lo estamos viendo hoy de forma general, ¿bien? Porque cuando lleguemos, vuelvo y repito, a la conferencia de alteración de la posición de los globos oculares, vamos a entrar en más detalles en relación a esto, ¿vale? Y cuando veamos en la próxima conferencia el examen oftalmológico como tal, vamos a hablar también un poquito con más detalles en relación a esto. El músculo oblicuo superior va a llevar el ojo hacia adentro y abajo. Hacia adentro y abajo, porque tiene función inversa a su nombre. El músculo oblicuo inferior llevaría el ojo hacia adentro y arriba, porque al igual que el superior, se inserta por detrás del ecuador. ¿Vale? Lo otro que tenemos para abordar en el día de hoy es los nervios craneales. ¿Cuáles serían los nervios craneales que van a estar directamente relacionados o que van a cumplir alguna función relacionada con el órgano de la visión? Bueno, en primer lugar, el segundo par craneal o el segundo nervio craneal o nervio óptico. Recordar que en un momento inicial de la conferencia habíamos dicho que el segundo par craneal realmente no se considera un verdadero par craneal, porque todos los 12 nervios craneales van a participar en el sistema eferente, tienen función eferente, transmiten, o sea, se relacionan con la eferencia, excepto el primer nervio craneal o primer par craneal o nervio olfatorio y el segundo par craneal o nervio óptico. También está el tercer par craneal o nervio oculomotor, que tiene una función primordial en la inervación de algunos de los músculos extrínsecos del ojo. En próxima conferencia lo vamos a ver en detalles. El cuarto nervio craneal o nervio troclear, que también tiene una función fundamental en la inervación de algunos de los nervios, de los músculos, perdón, extrínsecos del ojo. Específicamente, el cuarto nervio craneal va a inervar el oblicuo superior o mayor. Y que no sé si ustedes recuerdan de anatomía, pero imagino que algunos lo deben tener presente, lo deben recordar,
que el cuarto nervio craneal o nervio troclear es el único de los 12 nervios craneales que inmediatamente que nace cruza la línea media, por lo que va a tener inervación cruzada, ¿vale? O sea, el cuarto nervio craneal derecho va a inervar el oblicuo superior del ojo izquierdo y el cuarto nervio craneal izquierdo va a inervar el oblicuo superior, pero del ojo derecho. También tenemos aquí el quinto par craneal o nervio trigémino, que va a, o sea, si recuerdan de anatomía, el quinto nervio craneal o nervio trigémino tiene 3 ramas. Tiene una primera rama o rama oftálmica, tiene una segunda rama o rama maxilar superior y tiene una tercera rama o rama maxilar inferior, rama mandibular. De las 3 ramas que tiene el trigémino, nos interesan desde el punto de vista oftalmológico las 2 primeras. La primera rama o rama oftálmica y la segunda rama o rama maxilar superior. Más adelante vamos a ver qué relación tienen directamente el trigémino y estas dos de sus ramas con el órgano de la visión. También tenemos aquí el sexto nervio craneal o motor ocular externo, que va a inervar uno de los músculos extrínsecos del ojo también, específicamente el recto externo. También tenemos aquí el séptimo nervio craneal o nervio facial, que va a inervar desde el punto de vista sensitivo algunas de las estructuras del globo ocular, del órgano de la visión, específicamente, y vamos a verla en un momento determinado. Y por último, el octavo nervio craneal o vestíbulo coclear o estatoacústico, como también se le denomina. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver el octavo nervio craneal si es el nervio de la audición el que regula el proceso auditivo o la vía auditiva con el órgano de la visión? Ustedes, si mal no recuerdan, de asignaturas precedentes, el octavo nervio craneal, como su nombre también lo indica, vestíbulo coclear, además de una función coclear, tiene una función vestibular. La función coclear está estrechamente relacionada con la vía auditiva, o sea, con el proceso de audición. Pero la vía vestibular está estrechamente relacionada, o sea, es la encargada de regular el equilibrio. Pero además del equilibrio, regula también la posición de la cabeza. Y la posición de la cabeza está estrechamente relacionada con la posición de los globos oculares. Si ustedes se percatan, si nosotros giramos la cabeza a uno de los lados, los globos oculares se van al lado contrario de donde giramos la cabeza. O sea, si de forma natural nosotros giramos la cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, los globos oculares se van un poco hacia arriba para mantener el eje visual como debe ser. Si la giramos un poco a la derecha, los ojos se van a ir hacia la izquierda y arriba para mantener también la posición primaria de mirada, el eje visual. Posteriormente vamos a hablar un poquito de eso. Esos movimientos no controlados voluntariamente van a estar regulados por el octavo par craneal o nervio vestíbulo coclear. O sea, repito, de los 12 nervios craneales hay un número de nervios que van a estar estrechamente relacionados y que van a tener una función fundamental en la dinámica, en la fisiología de la vía visual, del órgano de la visión, de todas y cada una de las funciones para lo cual está diseñado el órgano de la visión. Y son el segundo nervio craneal o nervio óptico, que es un nervio eminentemente sensitivo y que participa en la vía aferente. El segundo nervio craneal o nervio oculomotor o motor ocular común, que es un nervio eminentemente motor y que entre sus funciones fundamentales está la inervación de algunos de los músculos extrínsecos del ojo, pero además también de los músculos intrínsecos del ojo. De ahí, entonces, nos damos cuenta, de ahí sabemos
que el tercer nervio craneal va a tener dos porciones. Una porción extrínseca, que es la que va a estar encargada directamente de la inervación de los músculos extrínsecos del ojo, y una porción intrínseca, que es la que va a estar encargada de la inervación de los músculos intrínsecos del ojo. El cuarto nervio craneal, que es un nervio motor también, que es el que va a estar encargado de la inervación del oblicuo superior o mayor. El quinto nervio craneal, que es un nervio mixto, ¿verdad? Y que de él nos interesan la primera y la segunda rama, y que va a estar encargadas de la inervación. Vamos a ver de qué tipo, de alguna de las estructuras que hemos mencionado en el día de hoy. El sexto nervio craneal o motor ocular externo, que va a ser el encargado de inervar el recto externo. El séptimo nervio craneal o nervio facial, que es un nervio mixto, y que de él nos interesa una de sus funciones específicas, que va a estar estrechamente relacionada con el órgano de la visión. Y el octavo nervio craneal o nervio vestíbulo coclear, que les decía que nos va a interesar directamente su función vestibular, que va a estar estrechamente relacionada, además del equilibrio, con la posición o postura de la cabeza, y que a su vez va a regular de alguna forma los movimientos involuntarios del globo ocular. ¿Todo claro hasta aquí, por favor? Sí, profe. Perfecto. A forma de resumen, podemos decir que en el día de hoy hemos abordado de forma general la anatomía de la cavidad orbitaria como órgano, como cavidad par que aloja los globos oculares y sus anexos oculares. Aquí habíamos visto cuál era el contenido de la órbita, el contenido orbitario, que de forma muy rápida podemos decir que el globo ocular y los anexos oculares, como los músculos, como la grasa periorbitaria, como el nervio óptico, como el árbol vascular y como la glándula lagrimal principal, que recordar que está alojada o que está situada en la pared temporal y externa superior de la órbita. Habíamos hablado también de las tres túnicas o membranas por las cuales está formada el globo ocular, que repito, la externa o fibrosa está formada por la córnea, por la esclera, y el punto de unión de transición entre una y la otra, limbo esclerocorneal, ¿verdad? Una capa interna o vascular que está formada por el iris, que es un diafragma que tiene un hueco en el centro que se denomina pupila y que está regulado por un músculo que se llama músculo esfínter de la pupila y que es uno de los dos músculos intrínsecos del globo ocular. Los procesos ciliares que están situados en la raíz del iris y que conjuntamente con el músculo ciliar forman lo que se conoce con el nombre de cuerpo ciliar, y la coroides, que es una malla, una red de interconexiones de arterias y venas y que van a servir van a tener como función fundamental la nutrición del globo ocular. Y una membrana interna o nerviosa del ojo que está formada por la retina y por el nervio óptico. ¿Vale? Esas son las tres capas o túnicas del globo ocular. Habíamos mencionado también
que como estructuras muy importantes del globo ocular y que nos permiten, entre otras cosas, tener una integridad de la función de la vía visual, estarían los 4 medios transparentes o 4 medios refringentes del globo ocular, que son la córnea, el humor acuoso que está contenido en la cámara anterior, el cristalino, que es una lente biconvexa y que le da un número de dioptrías determinadas al globo ocular específicamente, y que tiene como función fundamental, entre otras, además de brindar ese número determinado de 10 dioptrías, intervenir en el fenómeno de la acomodación. Y bueno, el humor vítreo, que está alojado en la cámara vítrea o en el cuerpo vítreo, y que también le aporta, entre otras cosas, un número de dioptrías determinadas al globo ocular. Habíamos hablado también de la vascularización del globo ocular, específicamente el sistema arterial, que está formado, entre otras, por la carótida interna, por la arteria oftálmica, por la arteria central de la retina y por las arterias ciliares cortas, tanto anteriores como posteriores. El sistema venoso, que va a estar formado por la yugular interna, por la vena oftálmica, por la supraorbitaria, la infraorbitaria y las venas vorticosas. Y por último, habíamos mencionado los nervios craneales, que están directamente relacionados con la dinámica de la vía visual, con la funcionabilidad de todo lo que es el órgano de la visión, que serían el segundo o nervio óptico, el tercero u oculomotor, el cuarto o troclear, el quinto o trigémino. Habíamos dicho que del quinto nos interesaba fundamentalmente la primera y la segunda de sus ramas, el sexto o motor ocular externo, el séptimo o facial y el octavo o vestíbulo coclear, fundamentalmente o específicamente su función vestibular, que va a estar directamente y estrechamente relacionada con la postura de la cabeza y con el control de algunos de los movimientos involuntarios del globo ocular. ¿Se entendió todo, por favor? Sí, doctor. Vale. Pues entonces, para terminar, tenemos una frase de un poeta y dramaturgo, un eminente escritor brasileño, Paulo Coelho, que dice que podemos tener todos los medios de comunicación del mundo, pero nada, absolutamente nada, sustituye la mirada del ser humano. Es decir, él le da una gran importancia al órgano de la visión, a ese poder sensitivo que tiene el órgano de la visión, a uno de los sentidos que nos forman y nos permiten conducirnos durante la vida, y que en clases posteriores vamos a ver en detalles todas y cada una de las funciones para lo cual está diseñado el órgano de la visión, fundamentalmente el sentido o submodalidad de la forma, de los colores, de la visión de profundidad y demás, que nos va a permitir desarrollar una vida a plena capacidad. Bueno, me preguntaban aquí en el chat que si tenían algún libro que nos pudiera indicar. Sí, les mencionaba que todo esto y todo lo que vamos a ver en la asignatura va a estar en el Kansky, en las diferentes ediciones que se encuentran también lo pueden revisar por el Bhagwan, por el texto de Bhagwan, que lo pueden encontrar también fundamentalmente en Internet o también en libros impresos. Y bueno, pero fundamentalmente como bibliografía básica, el Kanki, en sus diferentes ediciones, específicamente en la 7ª edición. Para mí es una de las ediciones más completas, donde se tiene todo y cada uno de los detalles desde el punto de vista anatómico, funcional y desde el punto de vista de la enfermedad como tal del órgano de la visión. Todas las ediciones del Kansky están muy completas, pero en el caso de la 7ª específicamente,
vienen con mucho detalle. En el caso de el resto de las ediciones, viene más bien como corrigiendo lo que faltaban en las ediciones anteriores. Por eso le insisto en que busquen la 7ª edición, que es una de las más completas. Y bueno, el Bhagwan, que es otro de los libros, otra de la literatura que pueden consultar también, donde toda esta parte anatómica viene muy bien. Y la parte también, por supuesto, de enfermedades del órgano de la visión vienen muy bien también. ¿Qué pasa? Que en el Kansky viene un poco más actualizada. Hay un libro también que lo pueden buscar por internet, que es el texto básico que se utiliza en algunas universidades médicas de Latinoamérica, específicamente también en Cuba, que es el Alemani. Perdón, lo escribí mal. El Alemani, que es el texto básico de muchas de las universidades médicas de Latinoamérica, o de algunas de las enfermedades de las universidades médicas de Latinoamérica, específicamente en Cuba, que viene muy bien para los estudiantes de medicina como tal. Ya para cuando ustedes quieran profundizar, en el caso de las enfermedades y demás, yo les sugiero el Kansky. Bueno, pues hasta aquí la actividad de hoy. Nos veríamos nuevamente el próximo martes a la misma hora para ver, entre otras cosas, todo lo que es la parte o la primera parte